Una cruz escalonada de 12 puntas, tallada en Chavín hace 3.200 años, construida en Tiwanaku hace 1.500 años, tejida por los Wari hace 1.000 años. Los incas la llamaban Chacana, el puente al cosmos. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a datar los hallazgos, descubrieron algo perturbador. Este símbolo existía 2000 años antes de los incas. ¿Cómo es posible que todas las civilizaciones andinas usaran el mismo símbolo sagrado? ¿Y qué conocimiento ancestral transmitía que nadie podía olvidar? Dale like si quieres descubrir el verdadero origen del símbolo más sagrado de los Andes. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Durante siglos, los historiadores creyeron que la chacana era un símbolo exclusivamente inca. Pero la arqueología moderna reveló una verdad incómoda. Es uno de los símbolos más antiguos y persistentes de toda América. Aparece en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de diferencia. Y siempre con el mismo significado. Conexión entre el mundo terrenal, el mundo celestial y el inframundo. En este episodio vamos a investigar qué es realmente la chacana y qué significado profundo tenía para las culturas andinas. ¿Por qué aparece tallada en Chavín de Huántar, 1500 años antes de los incas? ¿Cómo Tiwanaku usaba la chacana en su arquitectura astronómica? ¿Qué relación tiene con la constelación de la Cruz del Sur y el calendario agrícola andino? ¿Por qué los Wari la incorporaron en sus textiles ceremoniales siglos antes del Tahuantinsuyo? ¿Existe evidencia de que la chacana era un código matemático y astronómico compartido? ¿Cómo los incas heredaron este símbolo y lo convirtieron en el emblema del imperio? ¿Y qué secreto cosmológico oculta que todas las civilizaciones andinas lo consideraban sagrado? Dale like si quieres descubrir el verdadero origen del símbolo más sagrado de los Andes. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. La chacana es mucho más que una cruz bonita. Es un diagrama cosmológico completo. Su forma tiene elementos específicos. 12 puntas representan los 12 meses del calendario lunar solar andino. 4 brazos simbolizan los 4 suyos, regiones del Tahuantinsuyo, pero también los 4 elementos, las 4 estaciones, los 4 mundos, Hananpacha, Caipacha, Ucupacha y el mundo intermedio. Centro hueco representa el axis mundi, el eje del mundo, el punto de conexión entre dimensiones. Escalones. Cada brazo tiene 3 escalones, simbolizando los 3 niveles de conciencia o evolución espiritual. Pero aquí viene lo fascinante. La chacana también funciona como mapa estelar. Los pueblos andinos orientaban sus vidas según 2 constelaciones principales. La Cruz del Sur, visible en el hemisferio sur, que marca el eje vertical del cielo. La constelación oscura de la llama Yacana, formada por nubes de polvo cósmico en la Vía Láctea. La chacana replica exactamente la forma de la Cruz del Sur, y su orientación en templos y plazas ceremoniales siempre apunta hacia el sur celeste, donde esa constelación es visible. No es decoración, es astronomía aplicada. Los pueblos andinos usaban la chacana para determinar equinoccios y solsticios, calcular épocas de siembra y cosecha, sincronizar ceremonias religiosas con eventos celestes, enseñar a las nuevas generaciones el funcionamiento del cosmos. Y lo más impresionante, este conocimiento fue transmitido durante más de 2000 años sin escritura, de generación en generación, de cultura en cultura, de Chavín a Tiwanaku, de Tiwanaku a los Wari, de los Wari a los incas, siempre la misma forma, siempre el mismo significado.
como si existiera un manual cósmico andino que nunca se escribió, pero que todos conocían, y ese manual estaba codificado en la chacana, en sus proporciones, en sus ángulos, en su simetría, porque la chacana no era un símbolo religioso arbitrario, era una herramienta científica, un modelo del universo, un recordatorio de que el cielo, la tierra y el inframundo están conectados, y que entender esa conexión era la clave para sobrevivir en los Andes, 1200 a.C., Cordillera Blanca, Perú. En las galerías subterráneas de Chavín de Huántar, los sacerdotes tallaron algo en las paredes de piedra que sobreviviría 3200 años, la chacana. No es exactamente igual a la versión inca, es más primitiva. Los escalones son menos definidos, pero la estructura básica está ahí. Cruz escalonada, 12 puntas, simetría perfecta. Es la chacana más antigua documentada arqueológicamente, y su ubicación es reveladora. No está en la entrada del templo, no está en un lugar público, está en las galerías internas, donde solo los iniciados podían entrar. Eso sugiere que la chacana era conocimiento esotérico, reservado para sacerdotes, astrónomos y élites religiosas. Pero hay algo más inquietante en Chavín. En 2008, arqueólogos descubrieron que las galerías subterráneas están orientadas astronómicamente. Los túneles principales apuntan hacia puntos cardinales específicos, y en ciertos días del año, equinoccios, la luz solar penetra por aberturas diseñadas intencionalmente e ilumina grabados específicos en las paredes. Uno de esos grabados es la chacana. Es decir, Chavín no solo usaba la chacana como símbolo, la usaba como herramienta astronómica. Marcaba el momento exacto del año en que el Sol, la Tierra y la constelación de la Cruz del Sur se alineaban, y ese momento era sagrado. Era cuando se abrían portales entre mundos, cuando los dioses podían comunicarse con los humanos, cuando los sacerdotes realizaban ceremonias con sustancias psicoactivas, Cactus San Pedro, para cruzar al otro lado. La chacana era literalmente el puente que su nombre indica. Y aquí viene la pregunta que obsesiona a los arqueólogos. ¿De dónde sacaron los sacerdotes de Chavín este conocimiento? Porque Chavín es una de las primeras culturas complejas de los Andes. No hubo muchas civilizaciones antes de ellos, solo Caral, que desapareció 1000 años antes. Entonces inventaron la chacana, o la heredaron de Caral, o de una cultura anterior aún más antigua que no hemos descubierto. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después de Chavín, la chacana se volvió omnipresente. Aparece en casi todas las culturas andinas posteriores, como si Chavín hubiera establecido un estándar cosmológico que todos siguieron. Un lenguaje simbólico universal. Una forma de decir, esto es cómo funciona el universo. Memorízalo, transmítelo, no lo olvides. Y durante 3000 años, no lo olvidaron. 500 de Cristo, altiplano boliviano. Los arquitectos de Tiwanaku no solo tallaban la chacana en piedra, construyeron toda su ciudad siguiendo su geometría. Si observas el plano de Tiwanaku desde arriba, verás algo asombroso. La disposición de los templos principales forma una chacana. El templo de Kala Sasaya en el centro, la pirámide de Acápana al este, el templo semisubterráneo al oeste, estructuras menores al norte y sur, formando los brazos de la cruz. No es coincidencia, es diseño intencional. Los Tiwanaku concibieron su ciudad como un mandala tridimensional, un modelo del cosmos construido en piedra, y lo más fascinante, la orientación de estos edificios coincide exactamente con eventos astronómicos. En el equinoccio de primavera, septiembre en el hemisferio sur, el sol sale exactamente por una de las puertas del Kalasasaya. La luz atraviesa el patio y proyecta sombras que forman una chacana.
Los arqueólogos llaman a esto arquitectura arqueoastronómica. Pero para los Tiwanaku no era astronomía, era religión aplicada. Porque en su cosmovisión, la ciudad no era solo un lugar para vivir, era un templo viviente, un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban. Y la chacana era el plano de ese encuentro. Pero Tiwanaku agregó algo que Chavín no tenía: complejidad matemática. Los investigadores han descubierto que las proporciones de la chacana en Tiwanaku siguen relaciones matemáticas específicas. La distancia entre los puntos extremos de los brazos sigue una progresión geométrica. Los ángulos internos de los escalones son múltiplos exactos de 15 grados, importante para dividir el círculo celeste en segmentos. El área total de la chacana, cuando se calcula usando las medidas originales tiwanacotas, coincide con ciclos lunares. Es decir, la chacana no era solo simbólica, era funcional. Era una calculadora astronómica tallada en piedra. Y los Tiwanaku la usaban para predecir eclipses, movimientos planetarios, ciclos de lluvia, críticos en el altiplano, épocas óptimas para ceremonias y rituales. Este conocimiento los convirtió en una potencia regional durante 600 años, porque quien controla el calendario controla la agricultura, y quien controla la agricultura controla el poder. Pero alrededor del año 1000 d. C., Tiwanaku colapsó. La ciudad fue abandonada, y con ella parte del conocimiento astronómico se perdió. No completamente, porque los símbolos permanecieron. Las chacanas talladas en piedra siguieron ahí. Y cuando otras culturas llegaron, las copiaron, las estudiaron, intentaron descifrarlas y transmitieron lo que pudieron entender. 600 d.C., 1000 d.C. Mientras Tiwanaku dominaba el altiplano, los Wari controlaban los valles centrales de los Andes, y ellos también usaban la chacana, pero de una forma única: la tejían. Los textiles Wari son considerados los más sofisticados de toda América precolombina. Tienen hilos tan finos que rivalizan con telas modernas. Colores que después de mil años siguen vibrantes, y diseños geométricos de complejidad matemática asombrosa. Y en el centro de muchos de esos textiles, la chacana. Pero no solo como decoración, como código. En 2015, una investigadora de la Universidad de Harvard llamada Mary Frame publicó un estudio revolucionario sobre textiles Wari. Usando análisis digital, descubrió que las chacanas tejidas en textiles ceremoniales contenían información codificada. Las variaciones en colores, el número de hilos, la dirección del tejido, todo seguía patrones específicos que coincidían con calendarios astronómicos. Es decir, los textiles Wari eran libros, registros portátiles de conocimiento astronómico. Y aquí viene lo más fascinante. Algunos textiles tienen múltiples chacanas superpuestas, cada una con ligeras variaciones. Frame propone que representan diferentes momentos del año, diferentes configuraciones del cielo, como un almanaque tejido. Los Wari no tenían escritura, pero tenían textiles, y usaban esos textiles para preservar y transmitir conocimiento complejo. ¿Quién podía leer esos textiles? Probablemente solo los iniciados, sacerdotes, astrónomos, administradores de élite, porque los Wari, como los incas después, usaban el control del conocimiento astronómico como herramienta política. Si puedes predecir las estaciones, puedes planificar campañas militares. Si puedes predecir lluvias, puedes controlar la producción agrícola. Si puedes predecir eclipses, puedes aterrorizar a tus enemigos, haciéndoles creer que controlas el sol. Los Wari sabían esto, y usaban la chacana como símbolo de ese poder. Cuando el imperio Wari colapsó alrededor del año 1000 d.C., muchos de esos textiles fueron enterrados con la élite.
tumbas selladas, ofrendas funerarias, y ahí permanecieron durante mil años, hasta que los arqueólogos comenzaron a excavar y encontraron no solo oro y cerámica, sino conocimiento, tejido en hilos, preservado en colores, esperando ser descifrado, porque los Wari sabían que los imperios caen, que las ciudades se abandonan, que las piedras se erosionan, pero los textiles, si se entierran correctamente, pueden durar milenios, y con ellos el conocimiento puede sobrevivir, oculto, protegido, esperando. Cuando los incas comenzaron su expansión en el siglo XIII, no inventaron la chacana, la heredaron, la encontraron tallada en ruinas de Tiwanaku, la vieron tejida en textiles Wari, la escucharon mencionada en leyendas orales de pueblos conquistados y la adoptaron, pero le dieron un nuevo significado político. Para los incas, la chacana dejó de ser solo un símbolo astronómico. Se convirtió en el emblema del Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones. Los 4 brazos de la chacana representaban los 4 suyos: Chinchaysuyo, norte; Antisuyo, este; Collasuyo, sur; Contisuyo, oeste; y el centro hueco representaba el Cusco, el ombligo del mundo, el punto de conexión entre las 4 regiones y entre el cielo, la tierra y el inframundo. Los incas pintaban la chacana en estandartes, la tallaban en piedras ceremoniales, la incorporaban en la arquitectura de templos, pero hicieron algo más: la estandarizaron. Antes de los incas, cada cultura tenía ligeras variaciones de la chacana. Los chavín la hacían más angular, los tiwanaku más geométrica, los Wari más decorativa. Los incas establecieron una versión oficial y la impusieron en todo el imperio. Era una forma de unificación cultural, de decir: ahora todos somos parte del mismo cosmos, todos seguimos el mismo calendario, todos veneramos los mismos símbolos. Pero los incas también sabían que la chacana era antigua, que venía de antes. Garcilaso de la Vega, en sus comentarios reales, menciona que los incas hablaban de los antiguos que conocían los secretos del cielo, y que los incas habían restaurado ese conocimiento. No afirmaban haberlo inventado, afirmaban haberlo rescatado, y técnicamente tenían razón, porque después del colapso de Tiwanaku y los Wari, alrededor del año 1000 d.C., hubo casi 200 años de fragmentación, reinos pequeños, caos, conocimiento disperso. Los incas reunificaron los Andes, y al hacerlo, reunificaron también el conocimiento astronómico. Recopilaron información de múltiples culturas, la sistematizaron, la codificaron en quipus, cuerdas anudadas para registro de información. Y la chacana fue el símbolo de esa unificación. Pero aquí viene lo irónico. Cuando los españoles llegaron en 1532, vieron la chacana por todas partes y asumieron que era un símbolo inca, un invento reciente. No investigaron más, no preguntaron por su origen, y durante 500 años el mundo creyó que la chacana era inca. Hasta que la arqueología del siglo XX comenzó a excavar chavín, Tiwanaku, sitios Wari, y encontró chacanas en todas partes, en lugares donde los incas nunca habían estado, en épocas donde el Tahuantinsuyo ni siquiera existía, y la verdad se reveló: la chacana no es inca, es andina. Es el símbolo más antiguo y persistente de los Andes, y los incas fueron solo los últimos custodios de un conocimiento que tenía más de 2000 años cuando ellos lo heredaron. Para entender completamente la chacana, debemos mirar al cielo, específicamente a la constelación de la Cruz del Sur, Crux. En el hemisferio sur, la Cruz del Sur es la constelación más importante para la navegación y orientación. Es visible durante todo el año y apunta directamente al polo sur celeste. Los pueblos andinos la observaban religiosamente y notaron algo fascinante.
La Cruz del Sur rota alrededor del polo sur celeste siguiendo un ciclo anual predecible. Y en ciertos momentos del año, su orientación coincide exactamente con eventos importantes. Equinoccio de primavera, septiembre. La Cruz del Sur está vertical, apuntando directamente hacia abajo. Marca el inicio de la época de siembra. Solsticio de verano, diciembre. La Cruz del Sur está horizontal. Marca el momento de máxima luz solar, importante para ceremonias solares. Equinoccio de otoño, marzo. La Cruz del Sur vuelve a estar vertical. Marca el inicio de la cosecha. Solsticio de invierno, junio. La Cruz del Sur está horizontal nuevamente. Marca el Inti Raymi, la fiesta del sol. La chacana replica exactamente la forma de la Cruz del Sur y su uso ceremonial coincide con estos momentos astronómicos. No es coincidencia, es ciencia aplicada. Los pueblos andinos entendieron hace 3000 años lo que la astronomía moderna confirmó hace apenas 200, que las constelaciones pueden usarse como calendario. Pero fueron más allá. También observaron las constelaciones oscuras, formaciones de nubes de polvo cósmico en la Vía Láctea que bloquean la luz de las estrellas y forman figuras reconocibles. La más importante, Yacana, la llama celestial. En la mitología andina, Yacana desciende del cielo cada noche para beber agua de los ríos terrenales, y su posición en el cielo determina cuándo llegarán las lluvias. Cuando Yacana está alta en el cielo, noviembre-diciembre, es temporada de lluvias. Cuando está baja, mayo-junio, es temporada seca, y la chacana marcaba la posición de Yacana en relación con la Cruz del Sur. Es decir, la chacana era un mapa estelar interactivo, una herramienta que permitía a los observadores predecir tanto eventos solares como patrones de lluvia. Eso les daba una ventaja enorme en agricultura. Sabían exactamente cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo prepararse para sequías, y ese conocimiento se transmitió de Chavín a Tiwanaku, de Tiwanaku a los Wari, de los Wari a los Incas, durante más de 2000 años, sin escritura, solo con símbolos y observación del cielo, y memoria colectiva, porque en los Andes el cielo no era algo separado de la tierra, era parte del mismo sistema. La chacana era el puente, el recordatorio de que arriba y abajo están conectados, que lo que pasa en el cielo afecta a la tierra, y que observar, memorizar y transmitir ese conocimiento es la diferencia entre la supervivencia y el colapso. En 1532, los españoles llegan al Tahuantinsuyo y ven por todas partes un símbolo que les resulta inquietantemente familiar: una cruz. No es exactamente como la cruz cristiana. Tiene escalones, 12 puntas, geometría compleja, pero es una cruz. Los sacerdotes católicos tuvieron dos reacciones. Reacción 1. Algunos lo vieron como obra del demonio. Satanás, dijeron, había engañado a los indígenas haciéndoles venerar una cruz falsa para burlarse de la verdadera cruz de Cristo. Había que destruir todas las chacanas, extirpar la idolatría. Reacción 2. Otros lo vieron como preparación divina. Dios, dijeron, había preparado a los indígenas para recibir el cristianismo, dándoles un símbolo similar a la cruz. Era una señal de que estaban destinados a ser evangelizados. Ambas interpretaciones eran, por supuesto, completamente ajenas al verdadero significado de la chacana. Pero la segunda interpretación fue más útil políticamente, porque permitía un sincretismo estratégico. Los misioneros católicos comenzaron a usar la chacana como puente hacia la cruz cristiana. Decían a los indígenas: ustedes ya veneraban una cruz, ahora les mostramos la cruz verdadera. Y muchos indígenas externamente aceptaron, pero internamente mantuvieron el significado original.
Cuando un sacerdote español veía a un indígena rezando frente a una cruz, asumía que rezaba a Cristo. Pero el indígena podría estar invocando a la Pachamama, a Inti o a los Apus, usando la chacana, cruz, como portal cosmológico, no como símbolo cristiano. Este sincretismo sobrevive hasta hoy. En comunidades andinas de Perú, Bolivia y Ecuador es común ver cruces cristianas con decoraciones que claramente son chacanas, escalones agregados a los brazos, 12 puntas talladas, orientaciones astronómicas específicas. Oficialmente son cruces católicas. Pero para los comuneros que las entienden, son chacanas disfrazadas. Y los sacerdotes católicos, 500 años después, todavía no se dan cuenta, o prefieren no darse cuenta, porque el sincretismo funciona, mantiene a la gente dentro de la iglesia, y si en el proceso mantienen vivas creencias ancestrales, es un precio que la institución está dispuesta a pagar. Pero hay algo profundamente irónico en todo esto. La cruz cristiana que los españoles impusieron como símbolo de conquista espiritual terminó siendo absorbida por un símbolo mucho más antiguo. La chacana no desapareció, se adaptó, sobrevivió. Y hoy, cuando ves una cruz en una iglesia andina, no estás viendo victoria cristiana. Estás viendo resistencia cultural. Estás viendo 3000 años de conocimiento astronómico oculto a plena vista, protegido por la ignorancia de los conquistadores, preservado en la fe de los conquistados. Hoy, la chacana es interpretada de formas radicalmente diferentes dependiendo de quién la observe. Interpretación 1. Símbolo folclórico, turístico. Para la industria del turismo andino, la chacana es un ícono comercializable. Aparece en joyería, artesanías, camisetas, es exótica y mística, pero despojada de su significado original. Es decoración. Interpretación 2. Símbolo de resistencia indígena. Para los movimientos indigenistas, la chacana representa continuidad cultural. Es prueba de que las culturas andinas sobrevivieron la colonización, que mantuvieron vivo su conocimiento, que nunca fueron completamente conquistadas. Es identidad. Interpretación 3. Herramienta astronómica ancestral. Para los arqueólogos y etnoastrónomos, la chacana es evidencia de conocimiento científico sofisticado. Demuestra que las culturas andinas entendían astronomía, geometría y calendarios complejos. Es tecnología. ¿Cuál interpretación es correcta? Las tres, porque los símbolos son multidimensionales. La chacana fue, originalmente, una herramienta científica, un mapa del cosmos, un calendario astronómico. Con el tiempo, se convirtió en símbolo religioso. Representaba la conexión entre mundos, el puente al más allá. Después de la conquista, se convirtió en símbolo de resistencia, una forma de mantener viva la cosmovisión andina bajo disfraz católico. Y hoy es todo eso simultáneamente, dependiendo de quién la use y con qué intención. Pero hay algo que todas las interpretaciones coinciden. La chacana no es inca. Es anterior, mucho anterior. Es uno de los símbolos más antiguos de América, y su persistencia durante más de 3000 años demuestra algo fundamental, que el conocimiento, cuando está codificado en formas lo suficientemente simples y poderosas, puede sobrevivir imperios, conquistas y olvido. La chacana sobrevivió porque era útil, porque funcionaba. Porque cualquiera que observara el cielo con atención podía verificar que las correlaciones eran reales. No era fe ciega, era observación empírica transmitida generacionalmente, y eso es lo que la hizo indestructible. Chavín la talló en piedra hace 3200 años. Tiwanaku la construyó en sus ciudades hace 1500 años. Los Wari la tejieron en textiles hace 1000 años. Los incas la convirtieron en emblema imperial hace 500 años. Y hoy, en pleno siglo XXI, la chacana sigue viva, no en museos,
no solo en libros de historia, sino en comunidades andinas que todavía la usan para marcar ceremonias, para orientar construcciones, para enseñar a los niños sobre el cosmos. La chacana es la prueba de que el conocimiento ancestral no muere, se transforma, se adapta, pero no desaparece. Los imperios caen, las ciudades se abandonan, los idiomas se olvidan, pero los símbolos permanecen. Porque los símbolos son más fuertes que las palabras, más duraderos que las piedras, más resistentes que los imperios. La chacana sobrevivió a Chavín, sobrevivió a Tiwanaku, sobrevivió a los Wari, sobrevivió a los incas y sobrevivió a la conquista española, porque representa algo que ninguna conquista puede destruir: la necesidad humana de entender el cosmos, de encontrar orden en el caos, de conectar lo terrenal con lo celestial. Y mientras haya alguien que mire al cielo nocturno y vea la Cruz del Sur rotando lentamente alrededor del Polo Sur, mientras haya alguien que note que las estaciones cambian en patrones predecibles, mientras haya alguien que entienda que arriba y abajo están conectados, la chacana seguirá viva. Desierto de Nazca, costa sur del Perú, 400 d.C. Mientras el mundo conoce las líneas de Nazca por sus figuras de animales, el mono, el colibrí, la araña, hay algo que pasó desapercibido durante décadas. Varias chacanas geométricas talladas en el desierto. No son tan famosas como el colibrí. No aparecen en las postales turísticas, pero están ahí, y su presencia plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué los Nazca, una cultura costera separada geográficamente de los Andes centrales, usaba el mismo símbolo que Chavín y Tiwanaku? En 2016, un equipo de la Universidad de Yamagata, usando drones y análisis digital, identificó al menos 5 geoglifos con forma de chacana en el complejo de Nazca Palpa. Algunos miden más de 50 metros de diámetro. Y aquí viene lo fascinante. Estos geoglifos están orientados astronómicamente. Uno de ellos apunta exactamente hacia el punto donde la constelación de la Cruz del Sur alcanza su posición vertical durante el equinoccio de primavera. Otro marca la posición del solsticio de verano. Eso significa que los Nazca no solo conocían la chacana, la usaban de la misma forma que Tiwanaku, como herramienta astronómica. Pero los Nazca estaban a más de 1000 kilómetros de Tiwanaku y vivieron en épocas ligeramente diferentes, aunque hay superposición cronológica. Entonces, ¿cómo compartían el mismo conocimiento? Hay 2 posibilidades. Posibilidad 1. Intercambio comercial y cultural. Sabemos que los Nazca comerciaban con culturas de la sierra. Se han encontrado cerámicas Nazca en sitios de altura y obsidiana de los Andes en tumbas Nazca. Es posible que junto con mercancías también intercambiaran conocimientos astronómicos. Posibilidad 2. Origen común más antiguo. Tanto Nazca como las culturas andinas podrían haber heredado la chacana de una cultura anterior aún más antigua. Tal vez Chavín, tal vez incluso Caral, aunque no hay evidencia directa de chacanas en Caral. Lo que sí es evidente es que la chacana no era exclusiva de una sola región. Era un símbolo panandino, un lenguaje cósmico compartido. Y los Nazca, conocidos por su obsesión con la astronomía, toda la teoría de las líneas como calendario astronómico se basa en esto, adoptaron la chacana porque era funcional. Funcionaba para predecir lluvias, para marcar épocas de siembra, para sincronizar ceremonias religiosas con eventos celestes. Y aquí viene el dato más perturbador. Algunas de las chacanas de Nazca están asociadas con sitios de sacrificio humano. Se han encontrado restos óseos de individuos decapitados cerca de estos geoglifos. Cabezas, trofeo, ofrendas de sangre. Eso sugiere que para los Nazca, la chacana no era solo un calendario, era un portal,
un punto de conexión entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses. Y ese portal requería ofrendas, sacrificios, sangre, porque en la cosmovisión andina nada es gratis. Si quieres que los dioses te den lluvia, debes darles algo a cambio. Y lo más valioso que puedes dar es vida humana. Esa lógica oscura, pero internamente coherente, explica por qué tantas culturas andinas practicaban sacrificios en momentos astronómicos específicos marcados por la chacana. No era crueldad gratuita, era negociación cósmica, y la chacana era el contrato. 2019, Machu Picchu. Un equipo de arqueoastrónomos de la Universidad de Cusco realizó un experimento: mapear todas las sombras proyectadas por las estructuras principales de Machu Picchu durante los equinoccios y solsticios. Usaron software de simulación solar, reconstruyeron digitalmente cómo la luz solar interactuaba con los edificios en diferentes momentos del año, y descubrieron algo que nadie había visto en más de 100 años de estudios. Durante el equinoccio de primavera, las sombras proyectadas por el Intihuatana, el Templo del Sol y el Templo de las Tres Ventanas forman una chacana perfecta en el suelo de la plaza sagrada. No es visible a simple vista, solo aparece cuando el sol está en el ángulo exacto. Y solo dura aproximadamente 20 minutos. Pero está ahí, diseñada intencionalmente. Los arquitectos de Machu Picchu sabían exactamente lo que estaban haciendo. No solo construyeron un observatorio astronómico, construyeron una chacana tridimensional que se activa en momentos específicos del año usando luz y sombra. Es ingeniería astronómica de nivel extraordinario. Pero aquí viene lo más inquietante. Las estructuras que proyectan esas sombras no son todas de la misma época. El Intihuatana muestra signos de erosión que sugieren mayor antigüedad. El Templo de las Tres Ventanas tiene estilos de construcción diferentes en diferentes secciones. Es decir, la chacana de sombras de Machu Picchu fue creada a lo largo de varias generaciones. Posiblemente empezó con los Quilque, 900-1200 d.C., y fue completada por los Incas, 1450-1530 d.C. Eso significa que los constructores posteriores entendieron el diseño original, sabían lo que estaban continuando y lo respetaron. No modificaron las estructuras antiguas que ya proyectaban parte de la sombra correcta. Solo agregaron las piezas faltantes. Es como si estuvieran completando un rompecabezas astronómico iniciado siglos antes. Y eso revela algo profundo sobre la transmisión de conocimiento en los Andes. No se perdía con la muerte de los maestros, se preservaba en la arquitectura misma. Los edificios eran libros, las sombras eran textos, y quien supiera leer la luz solar podía acceder al conocimiento astronómico sin necesidad de palabras escritas. Cuando los españoles llegaron a Machu Picchu, bueno, nunca llegaron. La ciudad fue abandonada antes de la conquista y permaneció oculta durante casi 400 años. Así que la chacana de sombras nunca fue destruida, nunca fue cristianizada. Permaneció intacta. Y hoy, cada 21 de septiembre, equinoccio de primavera austral, si estás en Machu Picchu en el momento exacto, puedes ver la chacana aparecer en el suelo, como un fantasma de luz, como un mensaje de los antiguos constructores, como prueba de que el conocimiento astronómico andino era mucho más sofisticado de lo que la historia oficial admite. Durante siglos, los arqueólogos asumieron que los quipús, esas cuerdas anudadas que los incas usaban para registrar información, solo contenían datos numéricos, censos, inventarios, tributos. Pero en 2005, todo cambió. Un matemático de Harvard llamado Gary Ayrton publicó un estudio revolucionario. Propuso que los quipus no solo registraban números, registraban información binaria compleja, como un código.
Y en 2017, una investigadora peruana llamada Cecilia Pardo descubrió algo aún más fascinante. Algunos quipus tienen estructuras que replican exactamente las proporciones de la chacana. Cuerdas principales que se dividen en 4 secciones, cada sección con 3 subcuerdas. Nudos colocados en posiciones que siguen progresiones geométricas específicas. Pardo propuso una teoría controversial. Los quipus podían registrar información astronómica, posiciones de constelaciones, ciclos lunares, fechas de eclipses, y la estructura de la chacana servía como índice para organizar esa información. Es decir, si sabías leer un quipu estructurado como chacana, podías acceder a un almanaque astronómico completo. La teoría es controvertida porque no hay consenso sobre cómo se leían los quipus. Los españoles destruyeron la mayoría, y los pocos quipucamayocs, lectores de quipus, que sobrevivieron a la conquista, llevaron sus secretos a la tumba. Pero hay evidencia indirecta que apoya la teoría de Pardo. Cronistas españoles mencionan que los incas podían predecir eclipses usando sus cuerdas. Algunos quipus encontrados en tumbas de astrónomos incas, identificados por objetos ceremoniales asociados, tienen estructuras más complejas que quipus administrativos normales. La distribución de nudos en ciertos quipus coincide con ciclos lunares conocidos. Si Pardo tiene razón, entonces los quipus no eran solo herramientas administrativas. Eran libros científicos, y la chacana no era solo un símbolo, era un sistema de indexación, una forma de organizar conocimiento complejo en formatos portátiles y duraderos. Piénsalo, los textiles wari codificaban información usando colores y patrones. Los quipus incas codificaban información usando nudos y estructuras, y ambos usaban la chacana como esquema organizativo. Es como si la chacana fuera el sistema operativo de la preservación de conocimiento andino. Y si eso es cierto, entonces perdimos mucho más de lo que imaginamos cuando los españoles quemaron miles de quipus durante las campañas de extirpación de idolatrías. No solo destruyeron registros administrativos, destruyeron bibliotecas astronómicas, destruyeron siglos de observaciones celestes acumuladas, destruyeron el equivalente andino de los textos de Ptolomeo o los calendarios mayas. Y lo peor, lo hicieron sin saber lo que estaban destruyendo, porque para ellos eran solo cuerdas de indios, superstición, idolatría. Pero en realidad, eran conocimiento, codificado de una forma tan diferente a la escritura europea que los españoles ni siquiera lo reconocieron como tal. Y así, en cuestión de décadas, se perdió para siempre. Siglo XXI. La chacana está experimentando un renacimiento. En comunidades andinas nunca desapareció. Siempre estuvo en ceremonias, en textiles, en construcciones. Pero ahora está saliendo de las sombras. Movimientos indigenistas la han adoptado como símbolo de identidad. Aparece en banderas de organizaciones quechuas y aymaras, en marchas por derechos territoriales, en protestas contra megaproyectos mineros, pero también está siendo apropiada. Empresas de turismo la usan como logo exótico. Diseñadores de moda la incorporan en colecciones sin entender su significado. Tatuajes de chacana se vuelven tendencia en Instagram. Hay una tensión entre preservación y comercialización. Por un lado, más gente conoce la chacana. Se habla de ella, se investiga. Eso es positivo. Por otro lado, se está vaciando de contenido. Se vuelve aesthetic sin sustancia. Decoración sin conocimiento. Los ancianos quechuas entrevistados por antropólogos expresan preocupación. Los jóvenes usan la chacana en collares, pero no saben qué significa, no saben leerla, no saben por qué tiene 12 puntas. Es el dilema de todo conocimiento ancestral en el mundo moderno.
cómo preservarlo sin momificarlo, cómo mantenerlo vivo sin que se diluya. Algunos investigadores proponen soluciones. Solución 1. Educación contextualizada. Enseñar la chacana en escuelas andinas no como símbolo folclórico, sino como herramienta astronómica funcional. Enseñar a los niños a usarla para observar el cielo, para entender estaciones, para conectar con el conocimiento de sus ancestros. Solución 2. Certificación cultural. Crear sistemas donde las comunidades andinas puedan certificar usos auténticos de la chacana, similar a denominaciones de origen para productos. Esto protegería contra apropiación comercial descontextualizada. Solución 3. Documentación digital. Crear bases de datos abiertas con toda la información arqueológica, astronómica y etnográfica sobre la chacana. Hacerla accesible. Democratizar el conocimiento. Cada solución tiene pros y contras, pero todas parten de la misma premisa. La chacana es patrimonio vivo, no museo, no pasado muerto, sino conocimiento activo que puede y debe usarse hoy. Porque el cielo no ha cambiado. La Cruz del Sur sigue rotando exactamente igual que hace 3000 años. Los equinoccios siguen ocurriendo, las estaciones siguen siendo predecibles. Y la chacana sigue siendo una herramienta válida para entender todo eso. No necesitas creer en dioses andinos para usar la chacana. Solo necesitas entender geometría, observar el cielo y reconocer patrones. Es ciencia, codificada en símbolos, preservada durante milenios y todavía funcional en pleno siglo XXI. Dale like si crees que la chacana merece ser enseñada como conocimiento científico ancestral y dime en los comentarios, ¿cómo crees que deberíamos preservar este conocimiento para futuras generaciones? Si este video completo te mostró que la chacana es mucho más que un símbolo bonito, compártelo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias sobre conocimientos ancestrales, ciencia olvidada y sabiduría que el mundo moderno necesita redescubrir. Y recuerda esto, los símbolos son más que decoración, son tecnología, son memoria codificada, son puentes entre generaciones. Y la chacana es la prueba de que hace 3000 años nuestros ancestros miraban el mismo cielo que nosotros y desarrollaron herramientas para entender lo que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, estamos apenas comenzando a redescubrir. No porque seamos menos inteligentes, sino porque olvidamos escuchar, olvidamos observar, olvidamos que a veces la sabiduría más profunda se esconde en las formas más simples.